Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo este proyecto que me ha encantado tejer y que me ha encantado también el resultado final, con este punto burbujitas en la parte central abajo y también en las mangas. Está tejido de una sola pieza y ya veis lo chulísimo que queda. Así que os animo a que disfrutéis tejiéndolo, como he disfrutado yo, y también os invito a que comentéis, a que me deis muchos likes y que, por supuesto, si no os habéis suscrito aún al canal, que lo hagáis. Así que comenzamos. Yo soy Ana y esto es Anytown. He utilizado 4 ovillos beige y 2 turquesa y un ganchillo del 5 porque la lana me pide un ganchillo del 4,5, así. He estado por una lana, por un ganchillo del 5. Ya digo, 4 ovillos del color beige y 2 del color turquesa. Entonces voy a empezar haciendo una cadeneta con este color, una cadeneta de una fila de cadenetas de 68 cadenetas. Pero antes de ello os voy a poner las medidas para una talla S. Bueno, pues he hecho es un jersey que está hecho así, es como una especie de cruz, muy sencillo de hacer, y estas son las medidas del jersey. Aquí están las mangas, aquí está el cuello y la parte delantera y trasera. Empezaremos tejiendo los bucles por abajo y luego las mangas, aquí los buclecillos que también van en la parte de abajo de las mangas. Y bueno, pues vamos tejiendo por aquí hasta llegar a la parte de las mangas. Aquí aumentaremos con cadenetas, seguiremos tejiendo hasta llegar a la zona del cuello, donde dejaremos el hueco del cuello, y luego es hacer exactamente lo mismo otra vez hasta llegar a los bucles de la parte trasera o delanteras. Como son simétricas, podéis ponerlo a un lado o a otro. Es decir, empezamos por aquí abajo, llegamos a la zona de las mangas y bajamos haciendo exactamente lo mismo. Estas medidas que os pongo aquí son para una talla S. Entonces para tallas más grandes, pues yo aumentaría como 2 centímetros por talla. Y está pensado para un jersey que, como habéis visto al principio, queda cortito, que yo creo que es la gracia, que quede así anchito y cortito. Entonces, bueno, voy a intentar poneros esto con una foto en donde se vea claramente estas medidas. Aquí os dejo la foto con las medidas orientativas para una talla S. Bueno, pues vamos a empezar tejiendo 68 cadenetas. 68 cadenetas, aquí lo pongo. Porque el punto burbuja siempre partimos, que ahora lo veréis, de una fila de punto alto. Entonces, bueno, primero hacemos las cadenetas iniciales, que son 68. Una vez que las tenemos, vamos a hacer una primera fila o vuelta de punto alto. Entonces cogemos hebra y pinchamos en la cuarta cadeneta. 1, 2, 3 y 4. Cogemos hebra y pinchamos aquí en la cuarta cadeneta y vamos haciendo puntos altos. Los puntos altos, ya sabéis que cogemos hebra y cuando tenemos 3 anillitas pasamos por 2 y después por otras 2. A ver, pinchamos y pasamos por 2 anillitas y por otras 2. Eso es el punto alto. Creo que eso ya lo tenemos dominated. Pues ya digo, una vuelta entera de punto alto.
Una vez que ya tenemos toda esta vuelta de punto alto, vamos a empezar con el punto burbuja o punto bucle o como lo queráis llamar. Entonces hacemos 6 cadenetas. A lo mejor ahora veis que hago 7, pero luego lo dejé en 6. Bueno, hacemos 6 cadenetas, también depende del grosor de la lana. Esta, como es una lana media, 7 cadenetas me quedaba demasiado gordito, entonces opté al final por 6 cadenetas. Hacemos 6 cadenetas y ahora hacemos un punto raso en la siguiente cadeneta de base, pero cogiendo solo la hebra primera que encontramos. Aquí tenemos las 2 hebras, ¿vale?, de esa cadeneta de base, pero solo vamos a coger la primera que nos encontramos, la de delante según miramos, esta, y hacemos un punto raso. Ahora vamos a hacer otras 6 cadenetas. Y una vez que las tenemos, hacemos un punto raso en la siguiente cadeneta que nos encontramos, pero cogiendo solo la hebra esta que nos encontramos de delante. Misma operación, 6 cadenetas. Ya digo que podéis jugar según el ancho de vuestra lana con el número de cadenetas que queréis hacer. Puede variar más o menos entre 5 y 8 la cosa, para que quede el buclecillo. Hacemos un punto raso en la siguiente cadeneta cogiendo la hebra primera que nos encontramos. Como os decía, jugad con el número de cadenetas para que logréis el efecto que queráis. Esta para una lana o hilo medio, pues 6 cadenetas está bien. Pero si el hilo es un poquito más finito, podéis hacer 7 u 8 cadenetas. Y si el hilo es más gordo, pues a lo mejor 5 cadenetas. Hacemos un punto raso en la siguiente. Aquí, esto sería si cogiéramos las 2 hebras. Os lo enseño otra vez, pero solo vamos a coger esta primera. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta. Bueno, pues ya estamos aquí al final de esta vuelta. Mirad cómo van quedando los buclecillos y vamos a hacer el último punto, que no se nos tiene que olvidar, por si acaso queda un poquito escondido. Hacemos las 6 cadenetas y pinchamos en el último punto, ya que nos encontramos cogiendo precisamente esta hebra como habitualmente. Y ahora lo que vamos a hacer es una vuelta entera por este lado de punto alto. Ya veréis de qué modo. Vamos a coger la cadeneta que se ha formado aquí por detrás, en la que solo habíamos cogido el punto ese delantero, pues ahora vamos a coger el punto trasero de esa cadeneta que ahora en esta vuelta se convierte en el punto delantero de esta vuelta. Entonces, bueno, hacemos 3 cadenetas, ahora lo vais viendo, y vamos a hacer todo punto alto en esa cadeneta. Ahora cogemos la hebra que no habíamos tejido, solo habíamos cogido una de las hebras, pues ahora cogemos la otra, que en este caso se convierte en la hebra delantera de esta vuelta. Creo que me expreso más o menos. Ahí se forma o se ha formado una cadeneta. Bueno, era la cadeneta sobre la que habíamos tejido anteriormente, pero ahora vemos el otro lado de la cadeneta. Pues cogemos la hebra que no habíamos tejido, pero en este caso solo hacemos puntos altos. ¿Veis? Aquí hay una cadeneta, bueno, la cadeneta sobre la que habíamos tejido los bucles, pues ahora en esa cadeneta, pero en la hebra que no habíamos tejido, vamos haciendo puntos altos. Os recomiendo casi que lo dobléis un poquito y así veis bien la cadeneta y cogéis solo esta hebra y vais haciendo puntos altos. Esto es lo que vamos a hacer en todo este punto bucle o punto burbuja. Es decir, en una vuelta haremos las 6 cadenetas, esas que hemos hecho haciendo los buclecillos de 6 en 6 cadenetas, y en la vuelta siguiente haremos puntos altos. Aquí estamos al final de esta vuelta y hacemos ya los últimos puntos altos que nos quedan por tejer.
Y ahora sobre esta cadeneta que se ha vuelto a formar, haremos los bucles en la vuelta siguiente. Hacemos 6 cadenetas, que es el primer bucle, y giramos. Y ahora ya empezamos a hacer puntos rasos, como hemos hecho anteriormente, en la cadeneta siguiente que nos encontramos, cogiendo solo la hebra delantera, igual que habíamos hecho en la otra vuelta de bucles. Y esto, amigos y amigas, es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a repetir 4 veces la secuencia de vuelta de bucles y vuelta de punto alto por detrás. Y con eso tendremos todo el borde inferior del jersey. Ahora hago, como digo, una vuelta de bucles y otra vuelta de punto alto por detrás, hasta completar 4 vueltas de bucle, es decir, 8 vueltas en total, entre las de bucle y las de punto alto. Os veo cuando haya terminado el ribetito o ribetón de la parte inferior del jersey. Una vez que hemos terminado el borde, vamos a empezar ya a utilizar el color beige y hacemos aquí el cambio de color y simplemente ya vamos a utilizar todo el tiempo punto medio alto. Entonces enganchamos ahí con el último punto del color, aquí se ve verdoso pero es más bien turquesa, y vamos a ir haciendo punto medio alto hasta llegar a la medida en que empiezan las mangas. El punto medio alto, como sabéis, es como el punto alto, pero pasamos las 3 anillitas de una sola vez. Echamos hebra y pasamos las 3 anillas de una vez. Hemos hecho la medida del alto del borde que hemos hecho en turquesa, son 7 centímetros, y ahora vamos a hacer 18 centímetros hasta completar 18 centímetros de alto con el punto beige. En total, desde el inicio hasta donde empiezan las mangas serán 25 centímetros. Entonces, nada, aquí ya es hacer vueltas y vueltas hasta hacer un total, ya digo, de 17 centímetros del color beige, 17 de alto. Aquí ya hemos llegado a esos 18 centímetros de alto, y ya estamos a la altura en la que vamos a empezar a hacer las mangas. Las mangas son 25 centímetros a un lado y luego los 7 de los bucles. Pero primero vamos a hacer estos 25 centímetros porque el punto bucle se añade después. Entonces vamos a hacer 25 centímetros a un lado y a otro. Para ello vamos a tejer las cadenetas que necesitemos. Halláis la proporción cogiendo la medida de lo que ya tenéis tejido para tener las cadenetas necesarias para hacer 25 centímetros a un lado y al otro. Aquí 25 centímetros y al otro lado igual. Entonces vamos a tejer cadenetas hasta llegar a esa medida. No os digo las medidas, bueno, no es necesario que os diga qué número de cadenetas he tejido,
porque depende de la lana que utilicéis. Aquí ya he tejido las cadenetas necesarias para llegar a esos 25 centímetros y corto. Y cierro el punto. Y ahora aquí voy a hacer lo mismo. Cojo la lana, hago un punto deslizado. Inserto el ganchillo, hago un punto bajo y empiezo a hacer el mismo número de cadenetas que he hecho al otro lado. Cuando ya lo tengo, voy a empezar ya a tejer de lado a lado, de ese lado al otro lado, sobre esas dos cadenetas, e iré subiendo hasta llegar a la medida que necesito para llegar al cuello. Vamos a empezar a tejer de lado a lado hasta llegar a 21 centímetros de alto, las vueltas que necesitemos para llegar a 21 centímetros de alto, donde haremos ya el hueco del cuello. En este lado hemos tejido 3 cadenetas más que en el otro lado porque vamos a pinchar en la cuarta cadeneta, por eso hemos tejido 3 puntos o 3 cadenetas más y empezamos a hacer punto medio alto. Aquí al llegar a la zona del cuerpo, pues seguimos tejiendo y luego llegaremos a la otra cadeneta que hemos hecho, que es la otra manga, y también tejeremos encima de esa cadeneta. ¿Veis? Ya se va formando aquí la manga. Y seguimos tejiendo por aquí, tacatá, 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 hasta llegar ahí. Aquí ya hemos tejido también el otro lado de la cadeneta. Como podéis ver, ya hemos hecho este lado, los 25 centímetros a este lado y los 25 centímetros a este, y ahora ya tejimos, seguimos tejiendo pum 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 vueltas hasta llegar al cuello, y para eso tendremos que hacer 21 centímetros aquí y habremos llegado a la zona del cuello. Bien, ya hemos tejido los 21 centímetros que teníamos que hacer, estos que señalo, para llegar a la zona del cuello, donde tenemos que hacer la abertura del cuello. Hemos tejido estos 21 centímetros. Y aquí lo comprobamos, se certifica 21 centímetros, amigos y amigas. Bueno, pues ahora ya vamos a hacer el hueco del cuello. Entonces os medís la cabecita, ¿vale? Y como veis en redondo, pues bueno, tenéis que poner la mitad de lo que mida vuestra cabecita, es el hueco que tenéis que hacer, porque irá la mitad a un lado, la mitad a otro. Creo que sobran las explicaciones en este caso. Bueno, entonces, por ejemplo, en mi caso, el diámetro de mi cabeza son 55 centímetros. La mitad serían unos 27 o 28 centímetros. Pero yo voy a poner menos, porque por experiencia sé que luego eso, no sé cómo ni por qué, pero da bastante de sí. Entonces, voy a poner un hueco de
22 centímetros. Estos 22 centímetros que he apuntado ahí equivalen a 27 puntos. Cogéis un trocito de lo que ya tenéis tejido y veis a qué equivalen esos 22 centímetros. Y lo que hay que hacer es poner unos marcadores y centrarlos. Poner el mismo número de puntos a un lado y a otro. Ya digo que yo he dado menos centímetros de lo que me daría por el diámetro, pero bueno, podéis ser más prudentes y ajustaros al diámetro de vuestra cabecita. Pero luego seguramente vais a tener que estrechar. Entonces quitarle 2 o 3 centímetros al diámetro que os dé. Empezamos a tejer ahora hasta llegar, que me quedo sin voz, hasta llegar al marcador. Así que nada, a tejer. Hacemos 2 cadenetas y empezamos a tejer hasta llegar a ese marcador. Con punto medio alto, como venimos haciendo en todo el proyecto proyectil. Proyectado. Pues ala, le damos aquí marcha, tacatá, tacatá, tacatá. Hemos llegado. Lo que hacen las cámaras. Y ahora voy a hacer, hemos dicho que eran 27 puntos, pues vamos a hacer 27 cadenetas al aire, ¿vale? 27. Ya sabéis que yo os doy el número de puntos que tengo con las medidas que he dado y con una lana de grosor medio para un ganchillo del 4,5 o 5. Pero si tenéis otras medidas, irlo adaptando. Lo que tenéis que coger es la idea de que hay que medirse la cabeza, hay que calcular los puntos que se necesitan y en base a eso se teje, en este caso, la cadeneta que hará el hueco del cuello. Bueno, una vez que he tejido esos 27 cadenetas, ya enlazo con el otro lado y empiezo a tejer punto medio alto hasta llegar hasta el final. Y ya lo que voy a hacer es hacer exactamente lo mismo que he hecho hasta ahora, porque por ejemplo podemos decir que hemos hecho la espalda, pues luego vamos a hacer ya la parte delantera. Entonces vamos a hacer una parte absolutamente igual, idéntica a lo que hemos hecho hasta ahora. Ya empezamos a tejer punto medio alto con este ancho hasta llegar a otros 21 centímetros y luego llegaremos a la parte en que ya terminamos las mangas y empezamos a tejer la parte delantera. O sea que ahora es ponerse a hacer vueltas como locos hasta hacer un total de 21 centímetros. Estamos aquí y vamos a hacer hasta aquí otros 21 centímetros hasta llegar a la zona en la que ya empezamos con el delantero del jersey. Y lo que hay que hacer pues es exactamente lo que hemos hecho y ya está. Aquí nos lo encontramos milagrosamente hecho por aquello de que lo grabo y os lo muestro. Ya hemos llegado a donde tenemos ya que hemos terminado con las mangas, que luego doblaremos, y vamos a empezar con el cuerpo, otra vez con la parte delantera. He aquí que lo muestro. El poder de la cartulina es maravilloso. Es como mejor lo explico. Si no, os haría un taco a vosotros y a vosotras, fijo. Aquí podéis ver que ya teníamos hecha la parte trasera y ahora vamos a hacer la parte delantera. Esto que veis aquí es el punto burbuja por detrás, que queda punto alto. Entonces, pues nada, nos ponemos los marcadores a la altura de donde comienza el cuerpo, ¿vale? Con los mismos puntos que veníamos utilizando, ponemos aquí los marcadores y empezamos a tejer, ¿vale? Hasta llegar a la zona del punto burbuja. Y bueno, bien, aquí ya os muestro, ya he llegado, he hecho tanto el delantero como el trasero, que habíamos hecho inicialmente, como la parte delantera. Ya he hecho las dos, porque como es exactamente hacer lo mismo, pues he bajado y ya lo he hecho. Tenéis que tener cuidado cuando hagáis el punto burbuja, que los dos lados queden por el derecho, ¿vale? A la hora de tejerlo, fijaos bien que estáis tejiendo para que las dos partes, al caer una encima de la otra, las dos queden por el derecho. Esto sería al revés del punto burbuja,
y que caiga también con el derecho. Ya digo que he hecho exactamente lo mismo que hicimos al principio. Y ahora lo que toca es hacer el borde de las mangas. Aquí veis una manga que ya lo he hecho, es simplemente tejer, igual que hicimos al principio, el punto burbujillas, que queda monísimo. Entonces lo vamos a hacer lo mismo en la otra manga antes de coser y luego ya procederemos a coserlo. Entonces estamos aquí y lo que hay que hacer es simplemente tejer una primera vuelta de punto alto. Entonces yo he calculado que necesito 60 puntos. Para esa medida necesito 60 puntos y entonces voy a hacer 60 puntos altos, ajustándome a la medida que tengo, que más o menos es como un par de puntos por cada vuelta. Pues se hace pues hacemos 60 puntos altos que nos sirven de base. Vamos a hacer exactamente el mismo punto burbuja que hicimos al inicio del proyecto, pero bueno, os lo voy a refrescar un poquito, aunque al principio os lo he explicado más detalladamente quizás. Una vez que tenemos esta primera vuelta de punto alto, empezamos con las burbujillas, que como sabéis es hacer 6 cadenetas. 3, 4, 5 y 6. Estas primeras giramos y ya vamos pinchando. Después de cada 6 cadenetas pinchamos en el siguiente punto, la siguiente cadeneta, pero cogiendo solo la hebra primera que nos encontramos, la hebra delantera según miramos. Aquí cogemos esta hebra y hacemos punto raso. Ajustamos un poquito y otras 6 cadenetas. No son otros, son otras. Y es que no sé decir la T con la R junto. Bueno, aquí en la siguiente cadeneta pinchamos y hacemos punto raso. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Qué ha pasado aquí? Que no lo había hecho bien, no se había enganchado bien el punto raso. Ahí, vale. Y hacemos otras 6 cadenetas. Y esto es 6 cadenetas y enlazamos con o pinchamos en el siguiente punto, cogiendo no las 2 hebras, que son las que os estoy mostrando aquí, sino como os dije también al principio, pero os lo refresco, lo recuerdo, solo la hebra delantera, solo esta. Y hacemos punto raso. Y esto es lo que hacemos en toda la vuelta. Bueno, aquí ya hemos terminado la vuelta, la primera vuelta con las burbujitas, y ahora tocaría la vuelta de retorno, que es vuelta de punto alto. Entonces hacemos 3 cadenetas, giramos la labor y vamos a hacer vueltas de punto alto también sobre la misma cadeneta que hemos tejido las burbujas, pero en este caso cogiendo la otra hebra que no habíamos utilizado, que se convierte ahora en la hebra delantera, la primera que vemos. Es decir, utilizamos la misma base para una vuelta y para otra, pero en cada una de ellas solo cogemos una hebra. Y como digo, en esta vuelta solo son puntos altos. Entonces, cogemos esta hebra, a ver que se vea, cogemos hebra, me muevo un poquito, cogemos hebra y cogemos solo esta hebra de la cadeneta. Quería decir, echamos hebra y cogemos solo esa hebra de la cadeneta. Volvemos a echar hebra y cogemos solo esta cadeneta. Echamos hebra, como cualquier punto alto, vaya. Y ya digo, solo cogemos la parte delantera de la cadeneta, solo la hebra delantera porque es la que nos encontramos según estamos situados. Aquí hay 2 hebras, solo vamos a coger esta. Y así seguimos toda la vuelta. Y en esto consiste, ya lo sabéis porque lo expliqué al principio de este vídeo, pero bueno, en esto consistiría el punto burbujillas, y lo vamos a repetir esto 4 veces para que al final haya 4 hileras de burbujas y por detrás 4 hileras de punto alto.
en las dos mangas haremos eso. Es decir, hacemos el mismo número de vueltas de ribete tanto en aquí abajo hemos hecho como en las mangas, ¿vale? En las mangas, en las dos hemos hecho lo mismo. Bueno, ahora ya estamos en el punto en el que vamos a coser y prácticamente terminar el proyectil. Entonces doblamos, como ya lo veis que lo he doblado, y vamos a coser por los laterales. Vamos a coser los laterales. Entonces damos la vuelta a la prenda y colocamos bien de manera que quede perfectamente confrontada una parte con la otra. Ponemos un marcador aquí o algo aquí en la sisa para que no se mueva y no se nos descuadre la prenda mientras la vamos cosiendo con aguja lanera. En la parte de abajo donde están las burbujas y en la parte de abajo también de las, cuando lleguemos de las mangas, bueno, pues ahí tejemos con la lana de ese color. Yo aquí he dejado una hebra antes para luego usarla para coser este trocito, pero si no, pues enhebráis la aguja con un poco de lana de este color y primero tejemos, ya digo, esta parte. Escondemos un poquito los buclecillos para adentro para que nos salga los dos laterales, que no son cadeneta exactamente porque son es el final de las vueltas, pero se asemeja bastante a una cadeneta. Entonces, bueno, a dos cadenetas que se unen en este caso. Entonces, nada, vamos tejiendo. Ahora aquí al principio voy a dar unas cuantas puntadas para fijarlo mejor, dejarlo más afianzado. Y luego ya, aquí me he acercado, muy bien, se ve mejor. Aquí doy un par de puntaditas, 2 o 3, para dejarlo bien fijadito. Y ahora ya escondemos un poco las burbujillas y vamos uniendo estas dos especies de cadenetas que son los finales de las vueltas, y vamos tejiendo pues con puntada por un lado y por el otro, uniendo estas dos partes. Y luego cuando lleguemos ya al otro lado, pues seguimos ya tejiendo con el otro color, que también he dejado hábilmente aquí una hebra, pero si no la hubiera, pues cogéis, enhebráis lana y ya está, para adelante con ello. Pues seguimos tejiendo, subiremos luego por las mangas y terminaremos con el color otra vez turquesa o verdoso, porque en realidad es bastante turquesa, pero aquí se ve verdoso. Pues terminaremos cosiéndolo con ese otro color turquesa o verdoso. Y os voy contando mientras voy cosiendo que estamos ya al final del proyecto. Una vez que tengamos cosido todos los lados por el revés, pues damos la vuelta y lo que vamos a hacer al final, o lo que yo he hecho, es subir luego el cuello con punto elástico. El punto elástico lo he utilizado ya bastantes veces en los proyectos que tengo en el canal. Entonces, como lo he explicado ya en varios jerseys, os voy a dejar algún jersey donde esté explicado cómo hago ese cuello, cómo lo subo una vez terminado de coser el jersey en cuestión, o a lo mejor os dejo el vídeo que tengo con el punto elástico. Bueno, pues aquí lo veis ya he dado la vuelta a la prenda, está cosida por los dos laterales, queda divina, de la muerte. Aquí lo veis, la parte de abajo, y aquí veis que ya he subido el cuello.
Entonces este cuello, como os digo, lo tengo en varios proyectos y en un vídeo tutorial que os voy a dejar arriba. No sé si algún proyecto en cuestión que lo tenga, os voy a dejar el vídeo del punto elástico en sí. Ya digo que os dejaré arriba el enlace y aquí podéis ver cómo ha quedado. Espero que hayáis disfrutado y que os animéis a hacerlo. Y aquí os dejo un vídeo haciendo el tontito como otras veces, en el que podéis ver finalmente cómo ha quedado el jersey. Muchos besitos y hasta muy pronto.